Ahora sí estamos en grabación. Listo. Bienvenidos a todos, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todas y todos. Gracias por estar aquí en este otro maravilloso lunes. Gracias, Candy. Hoy tenemos de lujo, tenemos un tema de cierre de lujo maravilloso. ¿Y qué más puedo decirles? Solo oído, atención, dudas, preguntas, respuestas. ¿Ok? Son las 8. Esperamos un par de minutos. ¿Te parece bien, Candy? Sí, aquí apenas ya son las 7 en punto. Esperemos un par de minuticos. Seguro. Vamos a invitar a Dubrasca, vamos a invitar a Gendry Sulman, vamos a buscar un vasito con agua, vamos a tenerlo a la mano, vamos a ubicar ese espacio, nuestro espacio de tranquilidad y escucha, como decía Yeliar, que se permite, este es su encuentro con ella. Así que Bien, vamos a disponernos todos también a conectar con este espacio. Mientras damos una espera de unos minuticos, mientras tanto vamos a dejar una musiquita relajante. ¿Listo? por favor, listo ya. Gracias.
Bueno, Candy, buenas noches. Comenzamos. Sí, vamos a comenzar. Vamos a Buenas comenzar. noches. Bienvenidos, bienvenidos. Así es. Muchas gracias por su tiempo, por permitirse un día lunes, un día martes, un día miércoles, un día jueves, un día viernes, un día sábado y un día domingo atenderse a ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar primero dándole la bienvenida a Candy, nuestra anfitriona de lujo hoy, por supuesto. Muchas gracias, Candy, por tu tiempo, por tu espacio, por lo que hoy nos vas a aportar, por lo que hoy nos vas a dar, por lo que hoy nos vas a entregar. Y como decimos siempre, todos recíbanlo en luz. Gracias. A todas Gracias. y todos que están aquí hoy, bienvenidos. Bueno, antes de darle el pase y la entrada a Candy, voy a hacer un micro resumen de conexión de lo que se habló la vez anterior, para que ustedes vayan luego conectando con lo que Candy hoy nos va a comunicar, expresar, a enseñar. La vez pasada, el último que hicimos del duelo, hablamos de los tipos de duelo, hablamos de los duelos anticipados, duelos patológicos, hablamos de los duelos ausentes, hablamos de los duelos retardados. Junto con ellos, también explicamos las fases del duelo, visto desde la perspectiva de esta maravillosa psiquiatra que fue la que inició todo este proceso, y ella lo hablaba desde 5 etapas del duelo. Hoy en día se manejan 7 etapas. En ese tiempo y en ese momento, Elizabeth Cox fue la que diseñó estas 5 etapas. Hoy en día se conocen 7 etapas, que son la etapa de shock o etapa de choque, la etapa de negación, la etapa de ira, frustración o rabia, la etapa de negociación, la etapa de depresión, la etapa de reconstrucción y por último, la etapa sencillamente de esperanza, de aceptación y de fuerza. Esto es básicamente lo que hablamos la vez anterior y básicamente nos referíamos a todo esto y cada uno de los procesos. También hablábamos de lo que se comentaba y se decía referente a cada una de las etapas, el significado etimológico de lo que significa el duelo, que hablaba y decía que el duelo es una guerra, es un combate que se libra todos los días porque nosotros los seres humanos con cierto estado de conciencia vivimos de duelo en duelo. Solo era importante saber en qué etapa del duelo nos estábamos quedando, cómo avanzar. Pero no antes de darle la bienvenida formal a Candy, debo responder una pregunta que alguien me hizo hoy y me dijo muy sutilmente, me preguntó, ¿en qué momento se conecta la ciencia con la espiritualidad en duelo? Y yo le expresaba a esta persona algo muy importante. La ciencia se conecta con el duelo desde el punto de vista espiritual cuando entendemos la primera ley de la termodinámica. Le hice esa acotación a la persona me dice, la primera ley de la termodinámica, ¿cómo es eso? Yo le decía, mira, la primera ley de la termodinámica conecta con la espiritualidad cuando sencillamente nos dice que la energía no se destruye, se transforma. Es decir, y la espiritualidad tiene que ver con la transformación y la visión de cómo esa energía de material cambia. Y esto se refiere a todo contexto de la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? La espiritualidad nos recuerda lo que perdimos, no cómo lo perdimos, sino cómo lo vamos a transformar en una manera de conciencia y una manera de encuentro. Entonces, saber que la materia, ¿ok? La energía de un ser querido, de una situación, de una vivencia, es una energía que lleva la fuerza de una emoción y un sentimiento que sigue existiendo, ¿ok?
y que además de eso está en el universo, en un consuelo científico para que mantengamos la fe. Entonces, ambas se buscan, tanto la ciencia como la espiritualidad. ¿Para qué? Explicaba Joel. Muy sencillo, para darle un sentido al sufrimiento y una reorganización a tu mundo interior. Desde esa perspectiva, la ciencia y la espiritualidad se unen para entender el duelo. Entonces, dado todo este pequeño preámbulo, ahora sí, muchas gracias, Candy. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Yo voy aquí por aquí a fijar pantalla. Bueno, a fijar pantalla no, a fijarme a mí. Entonces, gracias, Eduardo, por esa introducción, porque es interesante ver que esto es un proceso natural y que el cuerpo lo va a procesar químicamente, biológicamente, incluso vamos a empezar a somatizar las emociones, la tristeza, el dolor, la ira e incluso la inseguridad o la incertidumbre de ahora quién soy sin esta persona que ya físicamente no está, ¿cierto? Entonces, pusimos un título muy lindo, muy metafórico para iniciar el día de hoy y es la metamorfosis espiritual del duelo. Muy lindo, muy mágico, pero transformador y no quiere decir que sea fácil transitarlo. Tenemos por aquí ya a Javier. Javier, la vez pasada, a ver si Javier ya está por acá, todavía no ha llegado. Entonces sé que él verá esta información luego, porque sé que era un tema muy importante para él en su situación actual. Lo recuerdo mucho porque él decía cómo uno puede vivir con el duelo. O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Por dónde se empieza? Y resulta que el duelo es impredecible, es indescriptible, inquietante y se transforma es viviéndolo en amor. Claro, en el momento en que uno maneja todas esas emociones, el sufrimiento que empieza como a abrazarte, uno no está preparado para recibirlo, ¿cierto? A nosotros no nos preparan para el duelo. Y aunque es algo natural y que sabemos que brota y que sabemos que este cuerpo humano es finito, no nos enseñan a manejar. De por sí no nos enseñan a manejar las emociones, muchísimo menos tenemos una preparación para acompañarnos y acompañar a las personas en el dolor. Entonces, cuando alguien vive o yo estoy viviendo el duelo, vivimos esas 5 fases que hablábamos, ¿cierto? El, la depresión, la ira, en distinto orden, la aceptación, la negociación, el impacto. Bueno, vamos a quedarnos con esta fase de las 7 fases que me parecía súper interesante que hablaba Eduardo la vez pasada, que era el impacto, el primer shot que yo recibo, la negociación, como que sí, como que no, la ira, pero ¿por qué? Pero esto, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué de esta manera? Pero ¿por qué esta persona? Y empezamos a negociar. Me niego, vuelvo y voy a una fase anterior y luego caigo en tristeza profunda o crónica, lo cual se puede volver una depresión. Y de pronto empiezo a reconstruir, pero vuelvo y doy una fase hacia atrás, pero vuelvo y yo sí puedo, yo voy a salir de esta y encuentro la esperanza y llego a la aceptación. En el momento del duelo, uno puede vivir todas las fases al mismo tiempo y en un orden no lineal. No hay un orden limpio para vivirlo. Así es. Entonces parecemos que vamos a enloquecer, pues quien lo vive dice, yo no estoy en mis cabales. Y la persona que acompaña el duelo no encuentra cómo apoyar a esta persona. Y se me, Entonces, se cuéntame, me Eduardo, ¿qué ocurre vas a una preguntar? pregunta. Sí, entonces, viéndolo de esa perspectiva, ¿cuándo termina el duelo? El duelo ¿Cuándo termina el dura. duelo? Qué maravillosa pregunta porque el doctor Jorge Gómez Calle, que es un médico especialista en acompañamiento de duelo aquí en Colombia,
Él dijo una palabra muy sabia y es que el duelo dura lo que dure tu amor por esa persona. Si amarás por siempre a ese ser querido que ya partió, que aquí ya no está, eso durará tu duelo. El duelo pasa de la tormenta a otras fases de clima, digámoslo así, a otras fases internas. Va a pasar de tu tormenta a una primavera, de una primavera a un invierno, luego será algo más otoñal, luego volverá otra vez a ser primavera, y así vamos a ir viviéndolo y acompañándolo. El reto del duelo es jamás dejar de amar, es transformar esa tristeza, esa tristeza profunda, abrazarla con consuelo, recibir apoyo y pedir apoyo y tener el consuelo que esa tristeza necesita. Así transformamos el sufrimiento y lo volvemos amor, porque el duelo dura lo que dure tu amor, es decir, no termina. Nosotros no dejamos de amar a esos seres queridos que ya no están aquí presentes con nosotros. Y no necesariamente tiene que ser una persona, a veces puede ser un trabajo, puede ser una mascota, alguna situación, algún vínculo que se quebró. Yo voy a seguir amando a esa persona, pero resulta que necesito tener espacio, entonces voy a vivir un tránsito de duelo, pero con ciertos espacios. O mi primera mascota falleció, que me acompañó toda la vida, ¿cierto? Wow, sí, Entonces, porque a veces nuestras mascotas se vuelven parte de la familia y es un dolor tan inmenso. Y mira, yo no dimensionaba el dolor de la pérdida de una mascota hasta cuando ya lo tienes muy cerquita. A alguien que amas y que quieres muy cerquita y le pasa eso, es ver mucho dolor, mucho sufrimiento y uno dice, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo te acompaño? Entonces, ahí es claro, donde aquí estamos. El duelo termina cuando termine tu amor por esa persona, es decir, jamás. jamás. Se Así es. transforma, se transforma. Dicen, dicen, pues nosotros los latinoamericanos somos expertos en crearnos refranes y dichos y terapias Ok, a través de refranes, ¿no? ok, El tiempo lo cura todo, ¿no? Y es mentira. En el triángulo de aprender a manejar el duelo, es mentira. Es mentira porque incluso a través del tiempo duele mucho más. Hay que ser honestos emocionalmente y decir, no me siento bien. O sea, si una mamá que tuvo un hijo y el hijo nació con de pronto una enfermedad ya grave que le daban, los médicos le daban poco o corto tiempo de vida y el niño fallece a los 3 meses, o sea, ¿cómo se va a sentir una mamá que perdió un hijo? Mal, como una mamá que perdió un hijo, no hay que mentirnos, pero tenemos un contrato social que nos exige estar bien, que tu duelo dure una semana, un mes, que tienes que ir a trabajar, o tenemos la percepción de que si me lleno de muchos quehaceres, no me va a doler. Y es mentira. El duelo, lo dice el mismo doctor Jorge Gómez Calle, y búsquenlo, escúchenlo si están pasando por esto. No soy experta, pero cuando yo viví un duelo, yo no era sino, doctor Jorge, doctor, o sea, pegada ahí, porque qué acompañamiento tan espectacular y tan bonito. Tiene muchos videos en YouTube, lo pueden buscar. Y él habla y dice que la tristeza se tiene que soltar. O sea, esa tristeza va a estar ahí detrás de la puerta. Las emociones del duelo son exclusivas del amor. O sea, si yo amo, yo voy a vivir un duelo. No hay separación de una cosa con la otra. El duelo es exclusivo del amor. Y cuando yo no tengo a esa persona física acá y está esa ausencia, existe algo que es la memoria celular, la memoria sensorial, que va a querer seguir alimentando la presencia de mi ser querido que ya no está. Y al darse cuenta, mi memoria sensorial, mi memoria espacial, incluso mi memoria celular, de que esa persona físicamente no está y yo no voy a tener más data, mi cuerpo va a sufrir un shock, mi memoria va a sufrir un shock, mi espacio se va a encontrar con una nueva realidad de que este recuerdo
fue de ayer, ya no voy a construir más recuerdos. Entonces es importante, primero, acompañarnos desde el cuerpo físico y hacer una renovación del proceso del corazón. ¿A qué me refiero con esto? Hay que ver a nuestro familiar físico, mascota o la situación de duelo por la que estés pasando, y es transformar mi corazón físico y elevar esa conciencia, esa frecuencia del corazón espiritual, porque mi ser que trascendió ahora está en ese plano. Para yo poder amarlo, transformar el dolor, yo tengo que pasar y crear mi corazón físico a también crear un corazón espiritual donde va a vivir un nuevo ser, donde en vez de llenar mi corazón físico con ausencia, puedo llenar mi corazón espiritual de amor, ¿sí? Entonces es muy lindo, es muy, muy bonito e importante yo primero empezar a trabajar con el cuerpo. Y una de las cosas que sé que es poco fácil es cuidarnos físicamente, hidratarnos, comer bien, mantener nuestro espacio bonito. Si yo estoy viviendo un duelo, si hay alguien aquí en este momento que está viviendo un duelo, pide ayuda, que te apoyen en vez de que te vengan a decir palabras bonitas, que eso está súper bien, pero a veces acompaña más que apóyame con mi nutrición, apóyame con la estabilidad de mi hogar, apóyame y manténme paciencia para yo cuidar de mí o apóyame en cuidar de mí. Y si tú eres de las personas que en este momento está acompañando a alguien con duelo, ten consciente que no existe una vacuna para el sufrimiento. Esa vacuna o ese momento de conciencia lo va a hacer la persona que está viviendo el proceso. Tú no puedes vacunarlo contra el dolor. Tú tienes que acompañarlo, ser empático. En estos días vi una película, se las recomiendo, se llama La Revelación, y dice, la empatía es el nivel de la raza humana más elevada. Cuando nosotros desarrollamos una empatía, pasamos de ser compañeros a ser hermanos, a conectar con el otro. ¿Cuál es tu dolor? Compárteme tu dolor y así la carga es más ligera. Abrazar, acompañar y hacerse sentir hace que el que está viviendo el proceso se pueda entregar, pueda soltar y de alguna manera se identifique que está en un espacio de sufrimiento, que se permita soltar y dejar de acumular tristeza. Hay que llorar, muchachos, hay que soltar y dedicarse a llorar a ese ser que en este momento físicamente no está. Hay una cosa maravillosa que es la paradoja del duelo, y es que la gente no sabe cómo acercarse al dolido, ¿sí o no? A veces uno como que, ay, mucha fuerza, mucha luz a tu familia, y está muy bien, es que tampoco nos enseñaron a cómo acompañar a alguien. Entonces, eh, cuando el dolido o la persona que está en el momento, en el proceso, tú veas que se está aislando o que de pronto no sabe pedir ayuda, tu mejor opción es acompañarlo y decirle, en el momento en que sientas un espacio de soledad, tenlo, pero aquí voy a estar. Y te vas a lavar los platos, le limpias la casa, le coges el rodo al pantalón, que de pronto no lo hizo nunca, pero estás ahí. Y esa cercanía hace que no se aíslen por completo. Claro, el dolido va a tener su proceso de sanación en soledad, pero no solo. Es un proceso que la persona tiene que vivir, pero estando acompañado. Esa es una maravillosa opción para poder acompañar. Excelente. Fíjate, Candy, acabas de decir algo mágico. Hace poquito Yumari hizo una pregunta y ella dice, entonces mi duelo no se termina. Y tú lo explicaste bien, esa parte de cuándo se termina, no se termina nunca. Porque hay la manera de vivir el duelo. La puedes vivir desde el dolor, donde lo transformas en amor, o lo puedes vivir desde el sufrimiento para transformarlo siempre en un resentimiento y una molestia. Tú decides desde dónde quieres hacerlo. Y desde esa perspectiva, Yumari, tú eliges, ¿ok? Como dice Candy, el
duelo, transformarlo en amor. ¿Es complicado? Sí. ¿Es difícil? No. Y lo que dijo Candy hace un par de instantes, y siempre lo decimos los terapeutas, a veces si no tienes nada que decirle a aquella persona que pierde a alguien, bien sea dentro de lo material, dentro de la persona, a veces el silencio o una simple palabra como estoy aquí, le da el aliento a la persona para saber que alguien lo acompaña, como decía Candy. Y en todo esto que estás haciendo, Candy, ¿cómo se puede vivir con un duelo, Candy? Maravilloso. Y Dubrasca, gracias por compartirnos pues tu momento, tu situación actual. Y hay algo muy lindo y recomiendo que se lo vuelvan a leer. Es el Ujú. libro del Principito. Ah, En el libro del Principito hay maravilloso. algo muy hermoso, una frase ya al final, muy al final, cuando el Principito se va de este planeta, es decir, tiene que morir para volver a su planeta. El aviador al aviador le preguntan, bueno, entonces murió el principito, estás en una pérdida. Y el aviador responde, no, yo me compré una cajita de colores para dibujar a mi amigo. Entonces, entonces respiremos profundo. A cuando yo me permito estar en apertura a la vida, después de la vida, ¿sí? Es elegir. Yo elijo. El dolor es natural, el sufrimiento no lo es. Yo puedo, después de que mi ser amado en este momento no está y yo estoy muy dolido, yo puedo elegir comprar una cajita de colores y pintar la vida después de la vida. El aviador decía, yo voy a dibujar al principito porque fue mi amigo. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan ese final, pero al principio, que era muy emblemático, el Sí, principito le pedía al aviador que le dibujara una oveja. ¿Recuerdan eso? sí, sí, total. Entonces, es como ese caminar con ese ser amado que en algún momento te pidió que tú le dibujaras una oveja y fue ese vínculo de amor que crearon, ese vínculo de pareja, ese vínculo de mamá o de papá o de hermano o de hijo o de amigo. Y ahora que tú honrarlo y reconocerlo en la vida, después de la vida, con una cajita de colores. Entonces, claro, no cambiamos el sentir de un día para otro, pero cada día yo puedo elegir un color distinto y pintar esa vida después de la vida. Como les decía la metáfora del corazón físico, elevar mi sentimiento. Debo soltar mi tristeza, recibir el consuelo, consolarme yo también y elevar eso hacia el amor y crear un corazón espiritual donde viva en vida ese ser amado, no desde lo que pasó o el cómo pudo haber pasado, sino en un corazón espiritual lleno de colores, lleno de vida, donde está ese familiar, ahí donde están esos recuerdos que honro y que reconozco que siempre vivirán eternamente. Solo tenemos como seres humanos el 50% del proceso que nos enseñan. De lo poco que nos enseñan la mitad, que es el dejar ir. Tienes que soltar, dejar ir, ya no está presente, está en un mejor lugar. Y uno dice, pucha, pero en un lugar, está en un mejor lugar, ¿y yo qué? ¿Yo en qué lugar estoy? Porque es que esto es muy duro. Y es que, ¿qué hacemos con ese 50 restante que no conocemos? Hay que conectar con el duelo, dejarlo entrar. El duelo a ver, es como ese familiar que casi nunca te visita, pero cuando te visita se hace tremenda fiesta. Solo que esta fiesta se vive solo, no en soledad, pero eres tú el que haces tu fiesta interna, transformando tu corazón físico a tu corazón espiritual. Entonces, conectar con el duelo, dejarlo abrazar, invitarle un café y desde la mente, desde lo emocional, desde lo físico y desde lo espiritual, abrazarlo. No es comprenderlo, porque es incluso es tan indescriptible, no es el mismo nivel de duelo por una mascota que por un esposo, que por un hijo, que por el jefe o un compañero de trabajo. Abrir mi corazón
espiritual, para que ese ser que físicamente ya no está, viva ahí siempre. Bonito, ¿cierto? Interesante. Y recordemos siempre la cajita de colores. Yo puedo elegir cada día un color distinto. No tengo que pintarme un arco iris, porque si hoy amanecí, de pronto no nos banean, y voy a decir una pequeña palabra altisonante. De pronto hoy amanecí puta, liberal y estrecha y no quiero nada con nadie, no quiero es nada, no me digan nada, que cuál fortaleza ni qué chingada, no. Yo estoy sufrida, me duele todo, me duele hasta el pelo de todo lo que he llorado. Y es válido de pronto ese día no tocar la cajita de colores, pero al otro día de pronto coges el marrón, pasado mañana será el amarillo. Y así vamos, pintando matices a nuestra vida después de la vida. Qué Así bonito, que qué bonito lo muchas que acabas de gracias. decir, Alicia. Y se me ocurre otra pregunta, así dentro de todo lo que estás hablando maravillosamente, y la gente me lo ha preguntado en consultas, y quiero dejarte esta parte a ti, que tú la respondas espiritualmente. ¿Qué hacer para transformar ese sufrimiento? ¿Qué dice Candy? Wow, gracias, Eduardo. Vean que el sufrimiento, si lo sintetizamos, si lo desmechamos, por decirlo así, es una emoción más compleja. Es el dolor mantenido en un momento cuando no le vemos sentido. Cuando al dolor no le vemos sentido, se convierte en sufrimiento y duele muchísimo más que el mismo dolor. Cuando yo sí toco la estufa o la cocina y toco el fuego y me quemo a la primera, yo voy a sentir dolor una sola vez. Y de pronto a los 3 días ya no voy a sentir la misma hinchazón ni el mismo ardor en el dedo. A los 3 días ya no tengo dolor. Me quedará una cicatriz, pero ya no tengo nada. Distinto es que si yo llego y veo la cocina caliente y toco la cocina caliente y digo, qué dolor, y me empiezo a hacer así en el dedo y dele al dedo caliente así con la ampolla y dele qué dolor y qué dolor, qué dolor, qué pena, qué dolor, qué pena, qué sufrimiento, y no dejo que mi dedo sane solo, ese dedo va a sufrir, de pronto se va a infectar, de pronto esa ampolla se puede expandir, no se va a cicatrizar de manera sana. Entonces, mi sufrimiento va a durar mucho más a lo que naturalmente el dedito solo debía durar 3 días. ¿Entienden la analogía? Hay que dejar que sane el duelo. No es quedarme ahí, qué dolor, qué dolor. ¿Y cómo hacemos eso para transformar? Claro, decirlo es muy fácil. Incluso aquí me están escuchando y además que algunos me dicen, no, sí, pero es que ella lo dice muy fácil. No, pues, cualquiera. Con la experiencia, cualquiera. Y hay un ejercicio muy lindo al que les invito, es tener el pensamiento del duelo. Permitirse pensar en el duelo. Decir, hoy amanecí doliendo a mi ser amado que en este momento físicamente no está. Hay una historia, antes de decirles unas actividades bien chéveres, que es Tom Suba, no sé si bueno, muy poco conocido, pero incluso él creó un libro del duelo para que personas aprendieran a acompañar al duelo y también la persona que viviera el duelo se sintiera acompañada a través de Tom Suba, que es un americano. Él vivió varios duelos seguidos, varias pérdidas seguidas, una más sufrida que la otra. Su primera pérdida fue su primer hijo que muere a los meses. Pues se reconstruyen, superan el dolor, él y su esposa tienen otro hijo y luego tienen otro tercer hijo y de repente a los meses la esposa se enferma. A los años la esposa se enferma de una cosa cerebral imposible de revertir, muere la esposa. Y él dice, wow, esto no lo esperaba, yo no voy a poder. Y Tom decía, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y veía a sus 2 hijos, pues no, pues tengo que estar por ellos, listo. Entonces él siguió con su vida y de repente a su hijo, el mayor, le detectan un cáncer y muere.
Y Tom dice, yo no voy a poder, ahora tengo solo un hijo, perdí a mi primer hijo, perdí a mi esposa, perdí otro hijo, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y en ese momento en que él se quedó sufriendo, yo no voy a poder, yo no voy a poder, después de la sala velatoria, tú entras en un momento cuando ya todas las personas se van, tú entras en una tormenta de pensamientos que alimentan el sufrimiento. Y era, yo no voy a poder, yo no voy a poder, voy a ir a la cocina y voy a hacerme daño a mí y a mi hijo para ya no vivir más. Y Tom, en esa pensadera, imagínate qué angustia, ¿no? Para un padre que ya desde su emoción perdió todo. Y él decía, yo no voy a poder, yo no voy a poder. En toda esa bruma de pensamientos empezó a escuchar una pequeña voz, que él la llama el susurro de Dios, que decía, ¿y si vives? Y no voy a poder, y no voy a poder. ¿Y si vives? Y yo no voy a poder. ¿Y si eliges vivir? Y de repente él sentía que qué voz tan particular, le voy a poner más atención, y yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y si eliges vivir, eso era lo único que él escuchaba. Hasta que de repente le prestó más atención y más atención a esta voz, y si eliges vivir, y él dijo, yo elijo vivir. Y eligió vivir. Y dejó un legado, un maravilloso libro que nos acompaña en el duelo. Y esta es la historia de Tom. Tom eligió vivir. Y hay Así otra. que la actividad de hoy, Ujú. maravilloso, ¿no? Sí, y fíjate, perdón que te interrumpa, hay una historia tan real como la que tú acabas de decir, que la Sí, evidenciamos lo que tuvimos, la conexión con lo sucedido aquí en Venezuela, en La Guaira. Hay un joven en la cual él perdió a su esposa, perdió a su hijo, perdió su apartamento, perdió absolutamente todo y estaba sentado en ese momento en cerca viendo las ruinas y todo eso. Y él, le preguntaban, ¿qué vas a hacer ahora? Y él solo dijo, debo ayudar para seguir viviendo. Él encontró una razón, un motivo. Estoy de acuerdo con lo que dice Candy. Ahí esa vocecita que escuchó, que él no le explicó, es lo que conecta con lo que acabas de decir con el libro de Tom. Te permitió vivir. Y eso pasa y nos pasa a muchos seres humanos en ese proceso, el susurro de Dios. Yo creo que y muchas personas que vivieron este proceso de cerca en La Guaira, no me cabe la menor duda que escucharon ese susurro de voz. Gracias, Candy, por recordarnos que Dios nos susurre y a veces no lo escuchamos. ay, sí, así es. Y es esa voz allá al final que se escucha pasito. Y es como a detenerse, incluso cerrar los ojos para conectar o visualizar hasta de qué color será esa voz. Entonces, Tom y su historia del susurro de Dios y también de este ser humano maravilloso de La Guaira, nos invita a elegir vivir, Ujú. nos invita a elegir la vida. Entonces, la tarea para transformar, ¿qué voy a hacer para transformar el sufrimiento? Y este puede recibir consuelo y yo darle un sentido, porque recuerden que al principio les decía que el sufrimiento es una emoción de la cual mantenemos porque no le vemos sentido a lo que estamos viviendo. El dolor es natural, el sufrimiento se crea porque perdemos el sentido. Entonces, si yo elijo vivir, le estoy dando un sentido, pero a veces no es solo elegir vivir, es hacer. Hay que hacer. Somos seres humanos, somos una raza de movimiento, de vínculos. Así que la primera acción a la que te invito para que puedas transformar o acompañar a ese ser amado que está en dolencia es que elijan mañana, tarde y noche vivir. Por ejemplo, yo en la mañana pensé en mi ser querido, te pensé, yo recordaba cuando te despertabas y tomabas café y hacías la cama y hacías lo otro, y te recuerdo y te amo y te reconozco y elijo vivir. A mediodía, otra vez, me recordé de ti y en modo oración o incluso como si estuvieras hablando con la persona es que ya no está físicamente o la mascota. Y te recordé y hablé contigo
y hablé de ti con otras personas, y hablé de ti con mis compañeros de trabajo. Tómate ese minuto para ti. Te encierras en el baño o te tomas, vas al balcón o caminas hacia la naturaleza y hablé de ti y me recordé de ti y hablé con tales personas de ti y elijo vivir. Por la noche, antes de dormir. Y así fue mi día. Incluso puedes escribirlo. Escribirlo sería maravilloso. Y hacer esa carta a ese ser que partió de la tierra, pero ahora está en tu corazón espiritual. Y dices, hoy pensé en ti, conversé de ti, lloré por ti y elijo vivir. Y te acuestas a dormir. ¿Sí? Entonces, la carta al ser querido, se las voy a escribir aquí Ok. al chat. Mientras Candy nos escribe la carta, fíjense lo siguiente. Cuando ustedes crean un ritual, ahora científicamente, ayudan al cerebro a procesar la transición de lo físico, de lo presencial, a, a un proceso interior. Cada ritual, llámese una vela, una carta, lo que usted elija, debe transitar el duelo, porque esos rituales le ayudan a procesar la información en su cerebro, y cuando su cerebro procesa la información a través de lo que está diciéndonos Candy, una oración, una aseveración, una carta, la que usted elija, la que usted le considere que se conecte, usted está empezando a hacer científicamente la transición de lo físico como lo presencial a una interior. Y eso es lo que se quiere. La carta la pusiste aquí. Qué bien, Candy. A ver. Sí. Carta al ser que físicamente partió de esta tierra. Querido ser querido, hoy pensé en ti y conversé de ti. Te recordé y te amé. Elijo vivir y hoy abro mi corazón espiritual para que vivas allí. Wow. Excelente. Maravilloso. Sí, y esta carta también la recomienda mucho el doctor Jorge Gómez Calles, así que de ahí la saqué. Así que muchas gracias, doctor Jorge Gómez Calles, donde sea que esté. Gratitud. Gratitud infinita. Hay otra actividad a la que les invito y es la metáfora de la mariposa. Mm. Nosotros le tenemos a la mariposa un reconocimiento muy especial porque nos alinea con esa transformación, ese mensaje poderoso de que fue una oruga y ahora es una mariposa que despliega sus alas y vuela. Asimismo se vive el duelo en sus fases. Y aquí te invito a que visualices. Y si quieres cerrar los ojos en este momento, sí, mientras yo estoy hablando y puedas visualizar la historia de la mariposa, sería maravilloso. Porque el duelo no es lineal, pero podemos verlo a través de la vida de la mariposa. Por ejemplo, el huevo se rompe, la mariposa todavía no es mariposa, es una oruga. Hay un impacto, algo cambia de manera abrupta, hay una vida. La realidad que se conocía deja de existir y el sistema queda en estado de impacto. Yo salí de un cascarón, ¿qué es esto? Pero yo sí estaba cómoda aquí, sí estaba aquí abrigadita, enrolladita, ¿qué pasó? Estaba en mi confort. Luego voy a la negación. La oruga continúa moviéndose alrededor del cascarón y empieza a darse cuenta de que, bueno, aquí hay que moverse. Aunque algo cambió, intentamos seguir como si todo pudiera continuar igual. Y la oruga se va moviendo y busca como moverse, ¿no? Aunque no está en su total comodidad. Y así vamos viviendo nuestro duelo. Entre negación, bueno, me muevo, pero con incomodidad, como que sí, como que no. Vamos a ver qué hay por allá, vamos a ver qué hay en esa hoja, qué tal si me voy por esta parte del río. Y llegamos a la negociación, donde la oruga busca otra posibilidad. Bueno, o sea, ¿cuáles son mis oportunidades? ¿Yo qué opciones tengo aquí ahora siendo oruga?
y aparece que la mente intenta encontrar una forma de cambiar lo ocurrido. ¿Y si hubiera nacido como otro animal? ¿Y si más bien hubiese sido otra cosa? ¿Y si ya hubiese nacido con alas? ¿Y si ya hubiese sido más bien un reptil? Y entonces empieza a pelearse y siente límite, porque no puede ser otro animal sino una oruga es una oruga, y empieza a tener ira y aparece la frustración, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Y busca esa energía, una salida, y tiene que salir, tiene que drenarse, ¿sí? La ira, la tristeza, la incomprensión. Entonces uno pasa a la crisálida, a ponerse triste, a ponerse chiquito, a quererse aislar. Y eso está bien. Para poder ser una mariposa, la oruga empezó a volverse crisálida. Entonces ahí oculta, la oruga entra en un proceso de aislamiento, de transformación profunda. Desde afuera parece que nada ocurre, pero adentro está cambiando todo, todo se está transformando. Hay una metamorfosis en esa crisálida donde nadie está viendo, los de afuera que están acompañando no comprenden qué está pasando allá adentro, pero quien vive el dolor, el doliente, está cambiando todo. Toda su información está cambiando. Todo su recuerdo se está transformando de un corazón físico a un corazón espiritual. Y ese corazón espiritual podrá volar. Vamos a ver. Entonces la mariposa comienza a formarse dentro de esa crisálida y poco a poco la persona empieza a reorganizar su vida, su identidad, su nueva identidad con un nuevo sentimiento, no lo llamemos sentimiento, sino una nueva forma de amar a través del duelo, una forma de amar espiritual a ese ser que no está. Yo amo de manera física a los seres que están aquí y amo de manera espiritual a mis seres que están en ese corazón espiritual. Entonces empieza una nueva relación, una reconstrucción de su relación con la ausencia y la presencia. Lo que está presente. Y lo que está ausente vive en mi corazón espiritual. Entonces la mariposa emerge y vuela, donde hay una esperanza y hay una aceptación. Ya no significa que olvidó o dejó de amar, significa que aprendió a vivir de una manera distinta, llevando la historia consigo, pero sin permanecer atrapada en ella, sin permanecer oculta en una crisálida, sin permanecer a rastras mientras peleaba por ser una oruga, y vuela. Entonces la oruga no muere, se convierte en mariposa, se transforma. El duelo no se termina, se transforma en amor. Quizás el duelo no consiste en dejar atrás quienes fuimos, sino olvidar lo que perdimos. Y ni siquiera lo olvidamos, lo transformamos, lo elevamos a ese corazón espiritual. Hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de recordar y muchas formas de encontrar esperanza. Yo te invito a que hoy elijas vivir. Y esta carta que es al ser querido que partió de esta tierra, lo recuerdes con amor, lo llores, lo abraces, te abraces y te dejes abrazar y puedas elegir vivir hoy y abrir tu corazón espiritual para que ese ser que ama, que en este momento físicamente ya no está, pueda vivir allí. Wow, ¿Listo? qué lindo. De verdad, la metáfora de la mariposa Candy definitivamente representa el cambio, como lo dijiste, la resiliencia, esa resiliencia que a veces es necesario, el crecimiento personal y a través de esas fases que nos acabas de explicar de la metamorfosis, adaptada a las etapas del duelo, definitivamente oruga, crisálida y vuelo, se puede definir que el duelo es así, definitivamente, de verdad que sí. Gracias, de verdad, por recordarnos lo que simboliza ese esfuerzo que hace esta oruga en convertirse en mariposa y lo que tenemos que hacer para convertirnos sencillamente en libres
pero necesitamos vivir ese duelo. Maravilloso, Candy. Bueno. Muchas gracias. Algunos hasta aquí tienen alguna consulta o de pronto quieren compartirnos Por alguna favor, vivencia. alguna vivencia, alguna de Bien ustedes. sea que estén acompañando a un familiar o estén en un proceso de duelo anticipado, porque la vez pasada hablábamos del duelo anticipado que también no es que sea fácil porque me lo estoy viviendo antes, incluso puede ser hasta más largo, pero cuando ya sucede el hecho de que mi familiar trascendió, de pronto lo acepto más rápido, pero no en todos los casos. Pero a veces ese duelo anticipado puede durar los años en los que yo estoy acompañando al familiar y el familiar está queriendo vivir, pero yo de alguna manera sé que está en alguna situación de dolor y de sufrimiento en vida. O el duelo retardado, ¿te acuerdas, Candy? O el Cuando duelo decidimos retardado ponerlo en también. pausa para seguir adelante, hacernoslo fuerte o generarle a los demás que somos fuertes y decidimos postergar, ponerle pausa a nuestro duelo. Claro, lo dejo detrás de la puerta, pero cuando estoy solo o sola y de repente me invaden las emociones y yo de repente quiero mirar así de ladito por la puerta y está el duelo allá afuera y uno dice, uy, no, ¿qué es todo esto? Y uno dice, no tengo las herramientas o no soy capaz. Este fin de semana pues le cuento una anécdota maravillosa y es que hacer procesos de crecimiento personal o acompañar a personas a vivir un crecimiento personal donde la persona que muere es tu versión anterior también es un duelo. Y duele, porque mueren parte de tus creencias, muere parte de lo que creíste que era parte de tu identidad, muere parte de esos miedos que te tenían atrapado a no ser la persona maravillosa que eres o que la gente percibe de ti y tú no te la crees. Y muere ese personaje y ahora eres alguien nuevo. Y tuve la oportunidad de acompañar a varias personas a los que amo y aprecio muchísimo y verlos transformar. Yo lloraba con ellos, yo lloraba. Yo decía, Dios mío, que cuando yo viví esa transformación, y les invito también a pues que si tienen la oportunidad de acompañarse personalmente, energéticamente, espiritualmente, bien sea desde la iglesia o algún tipo de coaching que hagan, también te ayuda a procesar el duelo. Y recuerdo un duelo retardado que yo creería que ¿cuántos años puede ser un duelo de retardado, Eduardo? Puede ser 20 años, ¿cierto? Pueden ser muchos. Sí, recordamos que el duelo retardado, tú lo acabas de decir, a veces se puede convertir en infinito y no nos damos cuenta. Sí, y recuerdo que en ese momento habían muchas personas que tenían duelo retardado. Wow. Hermanos que fallecieron y no aceptaron que había fallecido, pero 40 años después, ahora sí lo acepto. Y les duele hasta el pelo. Sé que les duele hasta el pelo. Personas maravillosas que vivieron un proceso. Falleció mi mamá abruptamente, yo tenía 5 años y yo no lo supe procesar. O sea, tengo solo 2 recuerdos. O sea, era impresionante ver cómo a veces guardamos tanto y nos hacemos los fuertes y cuando realmente nos permitimos sentir y transformar esa emoción del duelo en amor, realmente somos más fuertes. Nos volvemos más fuertes cuando nos dejamos abrazar del amor, de ese proceso de recibir apoyo, de recibir consuelo, de recibir guía. Aquí Dubrasca nos dice, desde la emoción ¿qué Que, enfermedad se produce con un duelo retardado? bueno, voy a hablar desde el punto de vista científico. Durasca, las enfermedades que se producen desde los duelos retardados, que se ha demostrado, la primera sencillamente son enfermedades del sistema nervioso, ¿ok? La segunda, sencillamente por acumulación y emoción, es el cáncer. En un estudio que se hizo un par de años atrás en el Hospital Racetti, en Caracas, se evaluó una serie de mujeres que estaban presentando un CA uterino, cáncer uterino. Y muchas de ellas se les preguntaba y resultó que venían de un proceso de que habían cometido sus parejas, unas infidelidades, y ellas decidieron poner pausa
y seguir adelante. Y definitivamente se guardaron su ira, su frustración, ¿ok? Y decidieron retardar el duelo. Ese duelo retardado empezó a acumularse en su cuerpo a través de una serie de alteraciones químicas que a la larga le pasaron factura. Desde la parte espiritual, Candy, ¿qué sucede con un duelo retardado? Cuando yo no proceso el dolor es natural y él va a querer salir Sí. de alguna manera. Y tú dices, no, lo voy a enfrascar. Les recomiendo verse la película Intensamente 2. Uy, eso es lo máximo. Sí. Hay una escena donde llega ansiedad y encapsula a las emociones básicas, amor, tristeza, miedo e ira, ¿no? Entonces, ellas quedan encapsuladas y es impresionante cómo ellos, o sea, el cine lo recreó maravilloso, o sea, enfrasca las emociones y son emociones reprimidas. Y cuando ya están reprimidas y ellas buscan salir de alguna manera, hacen un desastre. Y en la película hacen un desastre, o sea, en el proceso en que ellas buscan cómo volver a llegar a su centro, hacen un desmadre en el personaje, que el personaje se desborda de todas las emociones, de depresión, llora, vergüenza, culpa, angustia, apatía, y así vamos a transitarlo. Pero cuando yo ya no lo quiero, digamos, manejar emocionalmente, se va a somatizar y solidificar de alguna manera. Y eso también va a depender como de la parte energética que yo venga a procesar en mi vida. Ejemplo, yo puedo aprender más o mis aprendizajes en esta existencia vienen más por la parte física. Entonces yo puedo ser alérgico o somatizo caída del cabello por estrés o sufro de acné o sufro de los riñones o del sistema linfático o del sistema endocrino o si soy mujer las mamas, el útero, los ovarios, ¿cierto? Sí. De pronto, sí también lo puedo somatizar en decisiones de autosabotaje. Ejemplo, yo recreo situaciones donde yo no pueda ser feliz. En Gestal grabamos lo que llamamos los mandatos. Mandatos. Entonces yo lo que voy a hacer es convertir ese duelo como en un mandato. Yo no puedo ser feliz. Yo no puedo ser feliz. Entonces yo voy a recrear inconscientemente situaciones de infelicidad. Entonces me gano la lotería. Qué casualidad, ese día me compré el boleto y me gané la lotería. Ah, no, pero como mi mandato es no ser feliz, y aunque el dinero no te dé la felicidad, pero te da muchas comodidades, y de pronto tu sueño era viajar, no sé, a Singapur, que barato, barato no es desde Latinoamérica, y ese era tu sueño y te iba a dar mucha felicidad y te iba a conectar con la alegría, pero como tú decidiste no ser feliz, en el momento en el que te enteras que era tu billete ganador, tu tiquete ganador, se te pierde. Lo pierde, se llena de café, se lo come el perro, se lo come un niño. No, o sea, te va a pasar de todo y por todo para que tú cumplas desde esa vibración que tú estás emanando, no ser feliz. Porque te comprometiste con ese duelo, estás en una fidelidad ciega. Así es. Y algo A la persona importante que no que está. está ahí, y Durasca pregunta también, para concluir, para quedarte, continúes con la otra actividad, ¿cómo transformo la ira de un duelo amoroso? Fíjate, Durasca, si estás hablándome de ira, dentro de las etapas que comenté, estás transitando y estás en la tercera etapa del duelo, que es la ira, la frustración. ¿Qué sucede? Cuando estás en esta etapa, en este proceso de duelo amoroso, lo más importante es aceptar la rabia, la molestia, o sea, como parte natural de este proceso. Mientras más la rechaces, mientras más combatas con ella, más ira vas a sentir y no vas a poder canalizar esa energía para cuidarte, para protegerte de ti misma, porque la ira la estás generando tú y la estás produciendo tú, y es lo que dice Candy. ¿Qué hace la ira en el proceso de la etapa del duelo? La ira
trabaja tu sistema digestivo, daña tu estómago, daña tu sistema digestivo, páncreas, colon, vesícula, hígado, se aloja, la ira se aloja allí y te produce gastritis, te produces reflujos. Bueno, como lo explicó Candy hace un par de instantes, comienzas a proyectar lo que se conoce como somatización. Así es. Y también desde la parte energética, la ira se aloja en el tercer chakra, que es el Por plexo favor, solar. háblanos un Entonces, poquito de eso, sí, Candy, del todas alojamiento las de... emociones tienen una correspondencia energética, ¿cierto? Una vibración energética que nosotros alojamos en el cuerpo. Entonces, la ira se aloja en el plexo solar que está también unido a todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, yo no me lo trago, es que yo no lo proceso, es que yo no lo digiero, es que yo no lo puedo soltar porque es que es desgraciado y uno empieza, dime que no. Entonces, todo lo que hace el proceso digestivo lo hace mi parte emocional con ese proceso de separación. Y es que yo no me lo trago, no me lo mastico, no me lo digiero, no me lo suelto porque es que me da una cosa. Entonces, la acción y el verbo, como lo dice la palabra, es comprensión. Cuando yo tengo ira, yo necesito es comprensión. ¿Por qué? Porque yo no tuve cómo reclamar. Yo quedé molesta y quedé insatisfecha, pero nunca reclamé. Entonces, hay una filosofía muy linda que maneja aquí una finca holística que se llama La Montaña Sanadora y ira es ir a reclamar el amor. Cuando yo no reclamo, yo entro en ira. Cuando yo reclamo y puedo pedir comprensión, mira, es que pasó esto, esto y esto, y yo no recibí esto, sino esto, y eso fue como una patada al estómago, me siento en insatisfacción emocional, me siento en deuda. Entonces, cuando yo reclamo y me encuentro en cuentas claras, digámoslo así, en cuentas claras emocionales, yo vuelvo al amor y el amor me lleva a la unión del vínculo conmigo, no con la persona, sino el vínculo conmigo. Yo tengo que hacer las paces de ese reclamar conmigo. A ver, yo que no pude reclamar, pues no reclamé esto, esto y aquello. Y de mi parte yo tampoco pude reclamarme esto y esto y me dejé, me volví la complaciente o me volví, no sé, la otra. Entonces, ¿yo cómo puedo reclamar eso en mí y no volverlo a repetir y comprenderme, consolarme para volver al amor? ¿Sí? Y tratarnos pasitos, porque es que nos encanta ser los verdugos de nosotros mismos. A ver, venga, ¿cómo me reclamo? Yo recuerdo que yo duré mucho tiempo también con un duelo por una separación y yo era, no, yo jamás, más nunca, mejor, soy monja, mejor digo, mejor dicho, y yo me decía, a ver, pero yo también pude haber hecho esto mejor, pero cuando entro en esa negociación de pude haberlo hecho mejor, es más bien, yo cómo puedo aprender a ser la pareja que quiero ser para no volverlo a repetir. Yo cómo puedo ser, cómo puedo decir mejor las cosas. Si a mí me reclamaban era el tema de la comunicación, yo cómo puedo decir mejor las cosas si es un duelo por separación de alguna relación. O si me reclamaban, entonces, como yo tampoco pude reclamar o no lo sabía hacer, no sabía manifestarlo, sino que de pronto me encendía en candela, yo hoy puse una reflexión muy linda, una pregunta en mi estado de WhatsApp que dice, a ver si lo veo por acá, pregunta de reflexión para hoy, para toda la semana. ¿Quiero reaccionar para responder al otro o tomo lo que me refleja para crecer y crear mi mejor versión? Esta es una pregunta maravillosa para las relaciones de pareja o cuando estoy soltera o soltero, porque yo estoy respondiendo por reaccionar, solo por llenar un vacío, o estoy respondiendo porque entiendo que la persona que de pronto me está haciendo un poquito de resistencia, que me está por ahí como tocando una aspereza, me está reflejando algo de mí. En alguna de mis versiones, en alguna de mis áreas de vida, me está reflejando algo, me está enseñando algo. Y si yo me centro y me miro y yo digo algo me está queriendo decir. Yo cada día
vivo un duelo en amor, porque dejo mi versión atrás y me vuelvo mi mejor versión cada día. La La señora repito. Vilma, sí, por favor, si puedes repetirnos lo que colocaste en tu estado, lo apreciaríamos. O lo puedes escribir, ¿podrías, por Sí, sí, favor? yo la tengo por aquí escrita. A ver, ya te la voy a Gracias, buscar. señora Vilma, muchas gracias. Sí, vamos a ver. Ya yo la reenvío más fácil para... Sí, esa pregunta es muy, muy ganadora. Muy, muy, muy bonita. Y esa reflexión, fíjense que acaba de hacer Candy, que puso en su chat, en lo que se refiere a la parte del WhatsApp, nos trae a colación que cuando nos sometemos a ese tipo de proceso, hacernos esas preguntas nos puede aliviar, ligerar la carga que tenemos. Porque es una pregunta de reflexión que no se hace al consciente, sino se hace al inconsciente. Y el inconsciente va a responder de la manera más maravillosa que ustedes no tienen idea. Va a ser una introspección relativamente de lo que estamos preguntándonos. Maravillosa pregunta. Muchas gracias. Excelente respuesta, dice Durasca. A ti por preguntar y gracias por permitirte este espacio. Así que bueno, vamos a disponernos para cerrar una meditación. Por favor, danos las Y indicaciones. vayamos, sí, si tienen agüita cerca, por favor tengan un vasito con agüita cerca. Vamos a colocar nuestra columna recta, sentirnos relajados. Si estamos teniendo algo en las manos, vamos a dejarlas libres, a colocar las palmas de las manos hacia arriba, encima de los muslos. Respiro profundo. Les voy a ir compartiendo pantalla. De respiro profundo. Eso es. Nuevamente inhalo por la nariz. Y dejo que mi abdomen se crezca. Exhalo por la boca. Eso es. Una vez más. Inhalo por la nariz. Dejo que todo mi barriguita crezca. Y suelto el aire por la boca. Eso es. Y visualizo e imagino en mi mano derecha una esfera de color dorado. Visualizo, imagino en mi mano derecha una esfera de color dorado. Esta esfera es brillante, ligera y cálida. Incluso tiene hasta un olor. Este olor te recuerda a esa persona que ya no está. Y la tienes allí, cerca a ti, dentro de esa esfera color dorada. Y recibes el recuerdo, recibes el amor, recibes tu corazón espiritual. Y ahora visualiza e imagina en tu mano izquierda una esfera de color plateada. Visualiza, imagina en tu mano izquierda una esfera de color plateado. Este es el puente entre tu corazón físico y tu corazón espiritual, donde va a vivir por siempre este ser amado. Respira profundo. Y ahora lentamente
Lleva esa esfera de corazón dorado a tu corazón físico. Lleva tu manito a tu corazón. Y entra suave y cálidamente a tu cuerpo. Envuelve tu corazón en energía dorada. Y allí está tu ser amado. Ese recuerdo bonito, esa vez por la mañana, por lo que te decía cuando estaban a solas. Está ahí en tu corazón. Siente cómo esa luz se expande dentro de ti y atraviesa el dolor y lo eleva al amor. Eso es. Respira profundo. Ahora lleva tu mano izquierda de la esfera plateada a tu corazón, ese puente. Y ahora con tus dos manitos en tu pecho, visualiza e imagina un puente que se empieza a crear entre tu corazón físico y un corazón espiritual frente a ti. Y este corazón espiritual que estás creando es hermoso. Tiene hasta un paisaje de naturaleza. Tiene un arco iris, una hermosa banca. Y a lo lejos empiezas a ver que camina tu ser amado, tus seres amados. Incluso tu mascota está ahí. Y todos se hacen en la banca. Están felices, están contentos. Y hoy, en este momento, que ya has conectado tu corazón físico a tu corazón espiritual, donde por siempre vivirán tus seres amados. Allí encuentras compañía, fortaleza, esperanza. Inhala profundo. Eso es. Y ahora visualiza que en ese corazón espiritual empieza a rodearlo muchas mariposas de todos los colores. Y tu corazón espiritual asciende con tus seres amados en serenidad y paz. Y ellos se elevan a la que para ti sea la máxima expresión del amor. Y allí está. Ahora que has elevado a tus seres amados, abrázate, abraza tu cuerpo, abraza tu tristeza, abraza tu miedo, abraza la incertidumbre. La historia no se va a borrar. Cuando recuerdes, es porque el amor viene a recordarte que una pérdida sigue más allá de la vida, porque se pueden construir caminos después de la vida para seguir floreciendo. Respira profundo y repite después de mí. Repite en tu mente. Si lo quieres decir, también hazlo. Hoy reconozco mi dolor. Honro mi proceso. Me doy permiso para sentir. Me doy permiso para sanar. Me doy permiso de elegir vivir. Respira profundo. Eso es.
Siente todas esas emociones de amor que hoy te abrazan, que te acompañan. Eso es. Ahora agradece a esta luz dorada, a esta luz plateada, que te acompañaron a hacer el puente espiritual hacia tu corazón de luz, y relaja tus brazos, agradeciendo, volviendo a tu posición cómoda y relajada, volviendo aquí, volviendo ahora a este presente, a la vida. Respira profundo y lentamente aquí en la vida mueve los deditos de las manos, mueve los deditos de los pies, lentamente mueve la cabeza de un lado a otro. Lentamente mueve la columna de un lado a otro, como lo hace la serpiente o en zigzag. Muy bien. Ahora lentamente mueve tus caderas o la colita, así como lo hace el conejo de un lado para otro. Eso es. Traga. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojitos. Bienvenido, bienvenida a la vida. Si ya estás aquí, toma agüita. Gracias, Candy. Gracias, gracias, gracias. Como siempre. Esa pequeña pausa en el día y más al finalizar el día nos permite renovarnos nuevamente. Así es, así es. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y elegir la vida. Elijo vivir. Elijo vivir. Entonces, qué bonito. Gracias por este espacio, gracias a ustedes por elegir estar en conciencia y presencia. Recuerden que nuestra comunidad son píldoras de bienestar para acompañarnos, porque cuando tenemos una situación de dolor, de alguna situación que no sabemos manejar, cuando se comparte la carga es más ligera. Así que qué rico que sean parte de esta familia tan bonita. Y bueno, Eduardo, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Me encuentras por LIC Eduardo Ballester, tanto en TikTok, Instagram, en Twitter, nos me consiguen por ahí en YouTube. ¿Y las tuyas, Candy? A mí me encuentran en todas las plataformas como andis.ladera. Aquí igual las vamos a pasar para que Listo. las puedan tener ahí a la manito, ahí las acabamos de pasar. Soy terapeuta holística, también trabajo la parte cuántica y aquí estamos para acompañarlos. Si tienen algún tema que Por deseen que los acompañemos a desarrollarlo. Muy rico que nos los comenten al privado o en este momento por el chat de válido. nuestro encuentro de hoy y los vamos a tomar nota. Créanme que nosotros desarrollamos todos los temas que ustedes nos comparten porque aquí estamos para acompañarnos. El perdón, maravilloso Durasca, muchas gracias. Ujú. Aquí. Maravilloso. Claro que sí. Vamos a transitar. El El rechazo. rechazo, Javier, muy bien. Rechazo, perdón. Y si te dijera que van de la mano, Javier, el rechazo y el perdón y Dubrasca, ¿qué les parece? Son hermanitos. Total, muy cercano. Bueno, maravilloso, Candy. Escríbanos por el privado o bien a Conciencia y Presencia de toda esta sugerencia. Estamos para ayudarnos.
para ayudarles y queden en luz. Feliz noche. Gracias, Candy, por tu tiempo y a todos ustedes. Que A descansen y ustedes. que tengan una Muchas semana gracias. exitosa, plena, llena de luz y elijan vivir, por favor. Elijan vivir. Muchísimas gracias. Un abrazote. El carácter de las personas que piensan tener control, ¿ok? Un controlador. Vamos Ok, a anotar por control. acá. Vamos a tomar todo eso en consideración, claro que sí. Ya aquí, Muchas ya gracias. los copié. Gracias, Yeliar. Gracias a todos. Que tengan una maravillosa y descansada noche. Y un Gracias. muy bonito amanecer. Gracias, gracias. Se les quiere de